Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a la historia de el Imperio Romano, parte 4, el Imperio Bizantino. En teoría se debería llamar el Imperio Romano Oriental, porque acuérdense que al final del último video, el emperador Teodosio partió el imperio en dos permanentemente. El Imperio Romano Occidental se colapsó dentro de los próximos 80 años, pero el Imperio Romano Oriental va a seguir existiendo hasta 1453 después de Cristo. Entonces, ahora vamos a hablar de el Imperio Romano Oriental, desde la caída del Imperio Occidental hasta la caída del Oriental, o sea, 476 después de Cristo hasta 1453 después de Cristo. Bueno, comencemos. Ok, aquí quedamos en por ahí el año 476 después de Cristo. Ya se ha caído el Imperio Romano Occidental. Entonces, ¿en qué queda el Oriente? Bueno, el Imperio Occidental se partió entre los anglosajones en Bretaña, los francos en las Galias, em, que eventualmente se convertirá en Francia y Alemania, los visigodos en España y Portugal, los vándalos en Cartago y en el África, los ostrogodos en Italia y los ávaros, que son nuevos, son como unas tribus de nómadas ahí en, en el norte del imperio. Y en el este también hay el imperio persa. El imperio persa que es, acuérdense que es el rival principal de los romanos. Bueno, entonces hasta aquí quedamos. El imperio romano oriental todavía tiene Iliria, o sea, lo que era Yugoslavia, o sea, Serbia, Croacia, todo eso. Grecia, lo que es hoy en día Bulgaria, lo que es hoy en día Turquía, lo que es los países que son hoy en día Egipto, Palestina, Israel, Líbano y Siria. Entonces aquí estamos. Listo. También tengo que explicar algunas otras cosas. Em, Número uno es la Persia sasánida, que es básicamente los persas estaban que eran los reyes principales y fueron gobernados por la dinastía que se llamaban los sasánidas. Y ellos, la meta principal de ellos era conquistar a los romanos para poder restablecer el imperio persa de la antigüedad, que antes de los romanos, el imperio persa gobernaba todo desde Grecia hasta la India, o sea, esa era la meta principal de ellos, era restablecer ese imperio. Em, y, cada, y de vez en cuando ellos luchaban unas guerras increíblemente sangrientas y costosas con los romanos, pero y siempre acababan peor ambos lados. Nadie podía ganar territorio. Los romanos no podían destruir a los persas y los persas no podían conquistar a los romanos. Estaban como ahí estables, pero siempre le costaba mucha vida y mucho dinero a los dos imperios. Y esto al fin y al cabo va a ser lo que los destruye eventualmente. Bueno, y la otra cosa que tengo que explicar es la controversia monofisita. Eso es básicamente que ya decidimos que vamos a ser católicos, pues católicos ortodoxos. Y decidimos que existe la Trinidad y que Jesús de algún modo es humano y Dios. Pero no se sabía de qué tipo de qué tipo de ser iba a ser y era Jesús. O sea, sabemos que de algún modo es humano y Dios, pero no se sabe si es completamente humano y completamente Dios al mismo tiempo con dos naturalezas o es como proponían los monofisitas que Jesús era una naturaleza que era mezclado humano y divina, como muestra esta gráfica, pero es en inglés desafortunadamente. Pero básicamente es que nosotros los católicos creemos que Jesús tiene dos naturalezas iguales, o unidas en él, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero los monofisitas creen que Jesús era como un ser completamente distinto,
que tenía una naturaleza distinta a la de nosotros, que es como una combinada entre humana y divina. Es complicada, no la tienen que entender, es un tema muy, muy difícil de explicar y hoy en día muchos de los obispos dicen que ya no es un tema y que ya no es un tema tan complicado que, que al fin y al cabo ambos lados querían decir lo mismo, pero lo dijeron en maneras distintas. Entonces no es muy importante, pero lo que es importante para nuestra historia es que causó un cisma dentro de la iglesia. Unos obispos, especialmente en Egipto, en Armenia y partes y otras partes del Medio Oriente, hicieron un cisma y se declararon la Iglesia Ortodoxa Oriental. Pero que no se confunda con la Iglesia Ortodoxa común y corriente. Esa es la Iglesia Ortodoxa Oriental. Es muy complicado porque también hay otra iglesia ortodoxa del este y también hay la iglesia de Asiria del este, entonces hay muchas iglesias en el este, pero básicamente de ahí vienen las iglesias de Etiopía, de Egipto. Todas esas creen que Jesús tiene una naturaleza solamente, que es como una combinación extraña entre humano y Dios, en vez de ser completamente humano y completamente Dios al mismo tiempo. Bueno. Entonces, esto causa como unos problemas al principio de la historia del Imperio Oriental, ¿ok? Entonces, un emperador puede ser católico y el otro puede creer en el monofisitismo. Entonces, causa conflictos, causa violencia, para que sepan. Listo. Y lo otro que tienen que entender del Imperio Romano Oriental es que todo es centrado en Constantinopla, en la ciudad de Constantinopla. Si cae Constantinopla, el imperio no puede sobrevivir, porque todo el gobierno está en Constantinopla, todo el dinero está en Constantinopla, todo el centro religioso está en Constantinopla. Constantinopla es como la cabeza del imperio y si conquistan a la cabeza, el resto del imperio cae con Constantinopla. Va a llegar, eventualmente va a llegar a un momento en que la mayoría de la población del imperio vive en Constantinopla. O sea, es importantísimo. Y para que entiendan, Constantinopla queda aquí, no sé si pueden ver mi mouse, pero queda aquí, en, entre Turquía y Grecia, en una península pequeña. Y esa península es muy fácil de defender. Y durante el reinado de Teodosio II, justo antes de la caída del Imperio Occidental, construyeron unas murallas que se llaman los muros teodosianos. Y básicamente esas son los muros más perfectos de la historia prácticamente. Y aquí están ahora, todavía existen, pero son ruinas. Pero básicamente imagínate que es un godo básicamente, o un uno o un bárbaro con tu ejército y quieres tomar a Constantinopla para para apoderarse del imperio. Bueno. Entonces, empiezas por escalando una muralla pequeña. Es fácil, pero siempre los romanos te están echando flechas todo el tiempo, pierdes algunos hombres, no importa, ya llegas. Y subes a la parte de encima de esta muralla y encuentras a un pozo que puede haber estado llenado de agua, pues y en todo caso ya tienes que cruzar este pozo que puede estar lleno de agua y escalar otra pared aún más alta y todo el rato te están tirando flechas los romanos. Entonces, ok, si por algún milagro puedes cruzar el pozo y escalar la segunda muralla, llegas y hay otro pozo con otra muralla aún más grande. Y si escalas esa, después te toca la muralla más gruesa que se había construido hasta ese momento y más alta y con más arqueros. Entonces, básicamente es como un curso de obstáculos imposible para un ejército para penetrar. O sea, esas murallas nunca van a ser penetradas hasta que hasta que inventen a los cañones dentro de 1000 años. Por eso es que el imperio dura tanto tiempo. Gracias, esas murallas defienden al imperio romano por los próximos 1000 años. Un, son un fenómeno de ingeniería tremendo.
Bueno, entonces, ¿quiénes son los emperadores en esta época? Bueno, después de la caída del Imperio Occidental, el emperador en el Imperio Oriental se llamaba Leo, y él intentó rescatar al Imperio Romano Occidental, pero como que ya se dieron cuenta que no valía la pena, les iba a costar mucha plata y ya como que todo estaba perdido ahí, entonces como que se rindieron y decidieron solamente concentrarse en defenderse de los persas. Después llegó un emperador que se llamaba Zeno, que fue muy controversial porque era como de una región de lo que es hoy en día Turquía muy pobre, entonces toda la gente pensaba que era un campesino y además era monofisita y no católico. Entonces hicieron un golpe de estado, lo sacaron del poder y lo desterraron. Lo reemplazaron con un hombre que se llamaba Basilisco. Pero luego Zeno volvió con un ejército, retomó su trono, mató a Basilisco y se volvió emperador otra vez. Pero después, porque la gente todavía lo odiaba porque era monofisita, lo enterraron vivo. Y después toda la población de Constantinopla se reunió en un estado y empezaron a cantar: denos un emperador ortodoxo, denos un emperador católico, danos un emperador romano. Entonces eligieron a Anastasio. em, y Anastasio fue de los mejores emperadores que tuvo el imperio, simplemente porque él no gastó dinero. O sea, él solamente se concentró en ganar dinero y ser responsable fiscalmente y no desperdiciar el dinero, no hizo ninguna guerras que no necesitaban hacer, no intentó restaurar el Imperio Occidental, solamente se quedó en el trono consiguiendo plática para el imperio y hubo un tiempo de paz bajo su reinado. Y el imperio se volvió increíblemente rico en esta época, o sea, ya los cofres imperiales estaban llenos, y estaban listos para cualquier evento. Pero eventualmente se murió Anastasio y Anastasio no tuvo hijo. Entonces entonces él decidió que él iba a esconder a la corona debajo de una... ok, no, perdón. Él cogió, él puso tres sillas para sus súbditos más leales. O sea, su consejero, su ministro de finanzas, creo, y el capitán de sus guardias. Y bajo de y bajo de un cojín en cada silla, pues, y puso un cojín en cada silla, y debajo de un cojín puso su corona. Y él dijo: el hombre que se sienta en esta silla será el próximo emperador. Entonces llegaron los tres hombres y se sentaron en la silla que quisieran. Y resultó que el capitán de la guardia, que se llamaba Justino, se sentó en la silla con la corona. Entonces él se quedó como el heredero del emperador Anastasio. Y Justino, ya rico, ya listo para ser el próximo emperador, llamó a su sobrino, que lo quería mucho, que en ese momento era un campesino cuidando cerdos, para, para que se educara en la corte. Y este sobrino se llamaría Justiniano el Grande, mi personaje histórico favorito. Yo creo que un día voy a hacer una serie de videos sobre él, pero sí, es es mi ídolo, me encanta. em, y ahora voy a hablar de él. Bueno, entonces Justiniano, pues el sobrino de Justino, que era el capitán de los guardias de Anastasio, nació en lo que es hoy en día Macedonia, cuidando cerdos, como un campesino. Pero después, cuando Justino, su tío, se mudó a Constantinopla, él llevó a su sobrino con él para que se educara bien, para tener oportunidades. Y él trató a Justiniano como su propio hijo y le dio la mejor educación posible. Entonces, cuando se murió Anastasio y quedó Justino como emperador,
Justiniano se volvió el príncipe del imperio y a él le tocó estudiar mucho, le tocó aprender mucho sobre la historia y él decidió que algún día se iba a volver emperador e iba a reconquistar al imperio romano occidental, o sea, le iba a reconquistar a Italia, iba a reconquistar a Roma y pues iba a ser el mejor emperador de la historia, o sea, él tuvo esa ambición desde muy joven. Pero por ahora él era simplemente el príncipe. Y un día él fue a ver a una obra de teatro y se enamoró con una actriz llamada Teodora. Y la ven aquí a la izquierda. Em, y ella era una actriz y posiblemente también una prostituta, pero, pero ella básicamente era una actriz y una mujer cuestionable, básicamente. Y también era monofisita, entonces por eso la esposa de Justino, o sea, su tía, no le dejó casarse con ella hasta que se murió. Y al instante en que se murió su tía, Justiniano se casó con Teodora. Y entonces ya quedaron enamorados y casados. Teodora fue muy influencial en el reinado de Justiniano, o sea, ella lo ayudó a pasar algunas leyes, especialmente pasó leyes para proteger a las mujeres, o sea, si hay una mujer que la encuentran en adulterio, ya no la pueden ejecutar gracias a Teodora. Y Justiniano, y ya después se murió Justino, y Justiniano empezó a hacer sus reformas. Y una de las cosas más buenas de Justiniano fue que él sabía muy bien quiénes eran buenos pues para la posición. Entonces, él tenía un buen ojo para el talento. Entonces, él buscó a las mejores personas del imperio para servir sus propósitos. O sea, encontró al mejor ministro de finanzas. Él encontró al mejor general que lo ven a la derecha, que se llama Belisario. Él encontró pues, a los mejores hombres para todo lo que necesitaba. Entonces, por eso el imperio prosperó mucho bajo su reinado. Pero lo más importante que hizo, pues, ok, hizo muchas cosas importantes, pero el legado más importante de Justiniano fue que él escribió el Códice de Justiniano, que es básicamente, Justiniano se dio cuenta que las leyes del imperio eran un desorden completo, porque tenían leyes desde la república, desde el reino, desde la república, desde Augusto y muchas leyes estaban en conflicto con las unas con las otras, entonces él decidió escribir unas leyes nuevas para el imperio, buscando cuáles leyes viejas funcionaban, cuáles no funcionaban, y simplificó mucho las leyes del imperio. Y lo escribió todo en el Códice de Justiniano. Y estas leyes de Justiniano son tan importantes que son la fundación de todas las leyes en Europa y en las Américas hasta hoy en día. Incluso hay como un busto de Justiniano en la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque él es la fundación de nuestras leyes y las leyes de Europa. O sea, gracias a Justiniano tenemos las leyes que tenemos hoy en día. O sea, hay gente que dice que no, fue Hammurabi, el rey de Babilonia, o no, fue Thomas Jefferson, cualquiera, pero no, al fin y al cabo, Justiniano es la persona más influencial para las leyes de la historia. Y todo fue gracias a este códice. Bueno, mientras tanto, Justiniano se divertía como con el resto del imperio viendo las carreras de carrozas, o sea, es como ven aquí, como el estilo Ben-Hur. Estas carreras eran divididas entre dos equipos que hacían carreras en el hipódromo. Em, y esos grupos eran los verdes y los azules. Los azules eran como los de los nobles y los verdes eran como los de los plebeyos. Y Justiniano y Teodora se conocieron viendo esas carreras y se enamoraron mientras que veían esas carreras. O sea, eran de los pocos lugares donde los nobles interactuaban con la gente común, entonces eran muy importantes. Y los equipos de las carreras también servían como partidos políticos en la ciudad. O sea, por ejemplo, si uno es de Medellín o si uno es del Nacional,
ese también es el partido de uno, o sea, es un club social, es un partido político, es un partido, pues es un equipo de deporte, o sea, si uno en la ciudad era o verde o azul, y eso gobernaba uno que hacía en la ciudad. Pero un día, Justiniano iba a ejecutar a dos, a dos atletas, uno del equipo verde y uno del equipo azul, pero se escaparon y pues sí, empezaron una protesta. Esta protesta se convirtió en un motín y este motín se convirtió en una revolución que se llama la revuelta Nica. Porque todos en el estadio, cuando llegó Justiniano, empezaron a cantar Nica, 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 que básicamente significa victoria en griego. Victoria, 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 victoria. Y básicamente lo que querían era matar a Justiniano e instalar a un nuevo emperador que no iba a ejecutar a sus atletas. Em, y se volvió tan violenta el, y se volvió tan violento el conflicto que quemaron a la catedral de Constantinopla. em, rodearon al palacio, sacaron a un sobrino distante de Atanasio perdón, ¿fue de Atanasio o Anastasio? Espera. De Anastasio, perdón. Sacaron a un sobrino distante de Anastasio de su casa y lo hicieron emperador por la fuerza. Y Justiniano estaba a punto de irse de la ciudad, pues de huir porque lo iban a matar. Pero Teodora lo convenció que mejor morir emperador que vivir como un campesino, porque ambos habían sido pobres antes y ella no quería volver a esa vida. Entonces, mejor que me asesinen ya rica como emperatriz con mi dignidad a que tenga que vivir otra vez como una campesina en algún lado del imperio. O sea, y gracias a ella Justiniano se quedó y decidió luchar contra los que estaban protestando. Y por casualidad, Belisario, que lo ven aquí a la derecha, que era el general y mejor amigo de Justiniano, por casualidad estaba en la ciudad. Entonces Justiniano le ordenó hacer algo sobre estas protestas. Entonces él llegó al estadio, al hipódromo, con su ejército y los mató a todos. O sea, como creo que mató a decenas de miles de personas que estaban protestando y que estaban quemando la ciudad. Y ahí se acabó pues la revuelta. Y el reinado de Justiniano quedó asegurado. Eso es como lo peor que hace Justiniano durante su reinado. Y hay gente que dice que no, lo mejor que podía haber hecho era rendirse y no matar a miles de personas. Pero al fin y al cabo, él tenía que mantener el poder de algún modo, entonces desafortunadamente tuvo que hacer esa decisión. Bueno. Pero desafortunadamente la catedral de Constantinopla se había incendiado porque la habían destruido en las protestas. Entonces él usó el dinero que había ganado Anastasio y la reconstruyó aún más grande y construyó la Basílica de Santa Sofía. Hoy en día es una mezquita, vamos a hablar más de eso eventualmente, pero es una iglesia que la ven aquí y es fenomenal, es una belleza. Hasta ese momento fue la iglesia más grande que se había construido. Es, em, es hermosa, incluso adentro, mírenla por dentro. Antes tenía muchos mosaicos, pero los musulmanes lo quitaron todo, entonces ya no se puede ver muy bien. Y le agregaron como estos símbolos musulmanes y pues islámicos y todo eso. Em, entonces sí la han cambiado mucho, pero sigue ahí. Entonces cuando Justiniano entró a esta iglesia por primera vez, él dijo, Salomón, o sea, es superado. O sea, básicamente ya construyó un templo para Dios aún más grande que el templo antiguo de Salomón de Jerusalén. Em, esa se volvió la iglesia más importante de la religión cristiana católica por los próximos varios siglos.
hasta que construyeron la iglesia la Basílica de San Pedro en Roma. Pero antes de la Basílica de San Pedro en Roma, esa fue la iglesia más grande, la iglesia más importante de todo el mundo cristiano. Pero, pero la ambición principal de Justiniano era restaurar al Imperio Romano. Entonces comenzó. Arriba a la izquierda lo ven el imperio cuando empezó Justiniano, y y aquí en la imagen grande ven al imperio después de Justiniano. O sea, pueden ver que reconquistó a Italia, reconquistó a África, incluso iba a reconquistar España, y todo esto fue hecho con la ayuda de Belisario. Y también todo esto pasó mientras que los persas los estaban invadiendo. Entonces, aún cuando estaba luchando contra los persas, él todavía pudo conquistar a Italia y todo eso. Entonces, por un momento, por un breve momento, parecía como que el Imperio Romano se iba a recuperar, como que iba a ganar todo lo que habían perdido, que iba a volver a haber una paz romana, pero al fin y al cabo no dio abasto. ¿Y por qué? Por Cosroes, el emperador de los persas. Cosroes tenía la ambición, como todos sus antecesores, de conquistar al Imperio Romano. Y él llegó muy, muy, muy cerca a llegar hasta ese meta. O sea, fue el primero en años, en siglos, que llegó al mar Mediterráneo. Y cuando llegó al mar Mediterráneo, se bañó en el mar para demostrar qué tan lejos había llegado. Y también cuando conquistó a la ciudad de Antioquía, él como era él como también era un buen rey, o sea, él no fue malo, él fue una buena persona, pero él como era, él como era muy ambicioso y también como buena persona, él movió a todos los ciudadanos de Antioquía a su imperio y construyó una réplica exacta de Antioquía y la nombró Antioquia Khosrau, que significa la Antioquía mejor de Khosroes. O sea, yo construí la ciudad exactamente igual, pero es mejor porque yo la construí y les dejó mudar a todos los ciudadanos de Antioquía en su nueva mejor Antioquía. Em, y él se decidió caminar por la ciudad a ver cómo estaba todo, cómo se estaban ajustando los ciudadanos. Y él vio a un hombre que se veía como medio triste. Le preguntó que qué pasaba y él dijo, no, es que yo extraño a mi árbol de duraznos afuera de mi casa. Y al día siguiente ordenó que sembraran un árbol de duraznos al lado de la casa de él. Entonces él era un rey muy, muy bueno con su gente, pero también muy ambicioso. Y durante todo el reinado de Justiniano, él siempre lo estaba atacando. Entonces por eso Justiniano y Belisario no pudieron hacer más. Porque, porque cada vez que conquistaban algo en Italia, Cosroes los invadía y pedía más plata y quería más tierra. Entonces Justiniano tenía que mandar a Belisario otra vez a luchar con los persas. Entonces por eso nunca pudo hacer, Justiniano nunca consiguió su sueño de completamente reunificar el Imperio Romano. Pero llegó muy cerca. O sea, Justiniano y Belisario hicieron más que cualquier otro emperador en la historia con todo el problema que tenía. Pero al fin y al cabo, Justiniano por fin pudo vencer a Cosroes, se quedaron en paces y pudo terminar de conquistar a Italia y todo eso. Pero, pero eventualmente hubo una catástrofe que se llamaba la plaga de Justiniano. O sea, eso es básicamente la peste negra antes de la peste negra. No es la peste negra que conocemos, pero es la misma enfermedad, pero llegó como cientos de años adelantada y mató a una población tremenda del imperio. O sea, mató a cientos de miles de personas esta plaga, y ahí se caen definitivamente los sueños de Justiniano, porque ya no hay soldados para mantener las conquistas. Ya, ya ha gastado todo el dinero que ganó Anastasio en las guerras y en la construcción de la Santa Sofía y pagándole a los persas. Entonces ya no hay dinero
ya no hay gente y ya Justiniano se está envejeciendo y sus amigos se están muriendo. Entonces ya como que se acaba todo. Y eventualmente Justiniano también se muere de esta peste. Em, y también se muere Teodora y Belisario, entonces todos se mueren eventualmente. Hasta, y me gustaría decir que por lo menos Justiniano pudo conquistar a Italia y a España permanentemente, pero desafortunadamente no, porque inmediatamente después de que se muere Justiniano, invade otra tribu y toma la mayoría de Italia. Pero, y aún peor, es que con todas las guerras que luchó Justiniano en Italia, ya Italia quedó en ruinas. O sea, uno piensa en las ruinas del Imperio Romano que ven hoy en día y piensan, ah, esto fueron los godos cuando invadieron, pero no. Fue Justiniano en sus guerras que destruyó todos estos monumentos tan hermosos del Imperio Romano. Y no fue de aposta, sino que fue una consecuencia natural de tantas guerras. Entonces, las guerras y la plaga de Justiniano dejaron al imperio, especialmente a Italia, muy cansada. Entonces ahí se quedó. Entonces se muere Justiniano, lo reemplaza perdón, lo reemplaza Justino segundo, después Tiberio segundo. Ellos como no hacen nada. Después llega el emperador Mauricio, que lucha contra los bárbaros, especialmente el imperio ávaro, que los están invadiendo en ese momento. No es muy importante. Pero después llega Heraclio. Y Heraclio es, aparte de Justiniano, es mi emperador favorito, porque en este momento vuelven y invaden los persas. Otra vez, ya vuelven, ya con Cosroes segundo. Em, y, y, y derrotan al ejército romano a- de tal forma que acaban pues, eh, que acaban con él. O sea, ya, y después toman a Egipto, toman a Israel, entonces toman a Turquía. Entonces ya todo lo que le queda al imperio bizantino es la ciudad de Constantinopla y África. Ya es todo lo que le queda. Entonces, y Belisario se queda con solamente un ejército pequeño de romanos, el último ejército romano que queda. O sea, y en este momento Constantinopla, los persas y los ávaros le están haciendo un cerco a Constantinopla con el fin de conquistarla. El imperio está a punto de caer, pero Heraclio no se rinde. Entonces él reúne a todos los hombres que puede, los entrena y poco a poco empieza a matar a los persas. Con un solo ejército les empieza a ganar. Y hay muchos momentos donde estás muy cerca de ser vencido, pero, pero, pero sigue. Y él sigue y sigue y sigue hasta que eventualmente derrota a los persas y puede reconquistar el resto del imperio. Algo que era casi imposible de hacer, porque estaba a punto de colapsar, pero pudo. Pudo, reconquistó Egipto, reconquistó a lo que soy de Turquía, reconquistó al Medio Oriente, reconquistó a Grecia. Y después no paró ahí, porque siguió con su ejército, quemó a Mesopotamia, quemó a los lugares santos de la religión persa, quemó a la ciudad capital de los persas. Fue el único emperador, aparte de Trajano, que pudo vencer a los persas completamente. Entonces ahí se quedó. Heraclio había triunfado, había tomado el último ejército romano con solamente una ciudad y una parte pequeña del imperio y pudo reconquistarlo todo y incluso pudo derrotar a Persia. Y el imperio persa se empieza a colapsar desde ahí. Ya todos los problemas del imperio están solucionados. Y entonces, y entonces Heraclio decide hacer unos cambios. Número uno, ahora vamos a hablar griego en vez de latín
porque ya se ha caído Italia, entonces entonces ya no hay más romanos, ya solamente la mayoría de la población del imperio no habla latín, ya hablamos griego. Entonces se cambió el título de Imperator y Dominus a Basileo, que significa emperador en griego y no en latín. Y también se cambia la vestimenta. Antes era así, como ven aquí abajo, con la toga muy famosa, y ahora es así como ven aquí arriba. De aquí en adelante sí se van a vestir los emperadores del Imperio Romano, porque ya estamos definitivamente en la era medieval. Entonces ya está aquí. Aquí está el Imperio de Belisario. Los persas tomaron todo Egipto, Anatolia, Medio Oriente, em, Grecia. Todo esto lo tomaron y Belisario de milagro lo pudo reconquistar. Y al fin y al cabo, Belisario hizo un desfile triunfante en las calles de Jerusalén y llegó hasta Constantinopla pues, con todo el oro que había ganado. Y por un momento pareció como si todo se iba a solucionar. Pero de repente llegó un mensajero con una carta de un hombre desconocido, un hombre en el Medio Oriente que había estado causando problemas, un hombre llamado Mahoma. Para los que conocen la historia deben saber que esto cambia todo, porque el Imperio Romano por siglos había estado así. El este, el Imperio Romano Oriental y los persas. Y dentro de un siglo, los musulmanes y Mahoma conquistan todo esto en el califato islámico. O sea, porque resulta que después de las guerras de Justiniano y las guerras de Heraclio, el Imperio Romano y el Imperio Bizantino, pues, perdón, el Imperio Romano y el Imperio Persa quedan tan agotados que ya no tienen los recursos para luchar más. Entonces, Mahoma le manda una carta. Bueno, Su Excelencia, yo soy Mahoma, el profeta de la nueva religión islámica. Nosotros tenemos la mismísima verdad y la religión de ustedes es falsa. Si quieren sobrevivir y si quieren que su imperio sobreviva, ustedes se deben someter a nosotros y se deben volver musulmanes. Si no hacen esto, vuestro imperio será destruido. Y Heraclio tuvo una respuesta como medida. Él dijo, no, gracias, no, no, gracias, me voy a quedar cristiano. em, pero por favor no se interfiera con lo que estamos haciendo aquí. Y Mahoma dijo, algún día un ejército musulmán conquistará Constantinopla y ese ejército será recordado para siempre y será bendecido para siempre. Y después le mandó la misma carta a Cosroes, a Cosroes segundo, el emperador de los persas. Y Cosroes se enfureció tanto que, que rompió a la carta en pedazos. Y después Mohammed se enfureció tanto que él dijo que pronto destruiremos al imperio de Cosroes y no quedará ni siquiera una memoria de él. Y eso mismo pasó. Dentro de unas décadas, el imperio persa se colapsó y luego los musulmanes tomaron a Egipto y a Israel y a Siria y llegaron hasta Turquía. Todo eso lo tomaron en un par de décadas. Muhammad nunca pudo hacer esto, pero los sucesores de Muhammad sí lo pudieron hacer. Y aquí empieza Cristo a padecer otra vez. Porque el Imperio Romano, interesante, siempre, cada vez que parece que algo malo, que está a punto de colapsarse, siempre pueden recuperarse, pero nunca van a recuperar Egipto, nunca van a recuperar a Jerusalén, nunca van a recuperar a Siria, nunca van a recuperar a España, nunca van a recuperar a Italia. Ya todo, ya vamos de caída.
Entonces Heraclio ya sabe que el imperio va a estar muy, muy pequeño. Entonces él decide dividir el imperio en secciones defensivas que se llamaban los temas. Entonces cada tema, o sea, cada provincia que ven aquí, es gobernado por un gobernador pequeño que tiene su propio ejército y sus propias defensas para defenderse contra contra los invasores. Y gracias a ese sistema, Roma sigue y se puede defender de los musulmanes. Entonces los musulmanes por los próximos 800 años no van a poder conquistar a Roma gracias a este sistema. Pero poco a poco sí lo van a conquistar, pero poco a poco, al paso de un caracol. Ok. Mientras tanto, ya se formó el Imperio Búlgaro, porque los búlgaros ya migraron desde Ucrania y ya empezaron a construir su propio imperio aquí. Y ya con los bizantinos, o sea, el Imperio Romano, tiene los musulmanes en el este y los búlgaros en el norte, donde ya están otra vez rodeados por enemigos, como siempre. Ok. Mientras tanto, ya se mueren los descendientes de Heraclio y ya queda el emperador Justiniano II. Justiniano II, no sé por qué, pero no fue muy popular. Entonces, entonces le cortan la nariz y, y lo destierran y lo mandan a vivir en Ucrania con una tribu que se llamaba los Cázaros. Y él se casa con la princesa de esta tribu y él planea reconquistar a su trono. Pero mientras tanto, pasan 20 años de anarquía política otra vez, porque después viene un emperador que se proclama emperador, pero después viene otro que lo asesina, después otro que lo asesina, después otro que lo asesina, y después vuelve Justiniano II con sus aliados cázaros y puede reconquistar al imperio por un rato, pero después lo mata otro. Entonces, básicamente 20 años así en caos otra vez, en anarquía. Y se llama la anarquía de los 20 años. Pero luego llega el emperador Leo III. Y él es el que por fin termina con la crisis, pues con la anarquía de los 20 años. ¿Y cómo lo hace? Bueno, estamos en el momento en que los musulmanes llegan y están a las puertas de Constantinopla. Están haciendo el cerco de Constantinopla en el año 717 después de Cristo. Y el general de estos musulmanes se llama Maslama. Y Maslama no era inteligente. Era como, él era como muy bobito. Em, y Leo III le dice, hey, yo me voy a convertir al Islam si tú me ayudas a tomar el trono del Imperio Romano. Y Moslama dijo, ah, perfecto. Y él dijo, listo. Entonces déjame entrar a Constantinopla, les voy a convencer a todos que vuelvan musulmanes em, y ojalá podamos ser amigos y el imperio se caerá. Listo. Entonces Leo entra a Constantinopla en secreto y gana influencia política y toma el trono. Y después ya emperador, él saluda a Moslama y Moslama le dice, hey, hermano, por qué no te conviertes al Islam ya y nos dejas entrar a la ciudad? Y él dice, pues sí, pero sabes, mi gente no confía en ustedes, entonces, ¿sabes lo que podían hacer? ¿Qué no? ¿Por qué no queman todas sus provisiones para mostrar que ustedes son confiables? Maslama, porque era muy bobito, él dijo, ah, sí, perfecto. Entonces quemó a todas sus provisiones en el invierno. Entonces ya los musulmanes no tienen provisiones. Entonces Maslama le dice, ok, ya que vamos todo, podemos entrar ya. Y él dice, no, los engañé. Entonces ya los musulmanes quedan ahí a las afueras de Constantinopla sin comida. Entonces ya lo único que pueden hacer es intentar subir los muros y rodear la ciudad por mar. Pero pero los romanos tienen un arma secreta que se llama el fuego griego. Este es un invento antiguo
que tenían que fue inventado en la antigua Grecia y se usaba en este momento, que básicamente es como una sustancia química muy inflamable que lo sacan pues lo sacan como por una pistolita y, e incendia todo lo que toca, la ropa, la carne humana, el agua, arde tan caliente que hasta que ni siquiera lo puede apagar el agua. Y Leo incendia todos los barcos de los musulmanes. Entonces ya los musulmanes están en el invierno, sin comida, sin barcos, ya muchos de los musulmanes se han muerto, entonces lo único que puede hacer Maslama es otra vez marchar hacia Arabia y rendirse. Y gracias a Leo, Constantinopla quedó salvada. Pero, y ya que Leo es emperador, Leo decide conquistar a su próximo enemigo, que son el arte religioso, porque Leo era un iconoclasta, que básicamente significa que él cree que los cristianos, los católicos, los ortodoxos no deben usar imágenes ni estatuas en la religión, porque son ídolos, entre comillas. Entonces, él ordena que ya todas las imágenes religiosas, todas las estatuas, deben ser destruidas por orden del emperador. Y esto causa una controversia tremenda. Entonces, miren todos estos iconos. Entonces, eso causa toda una controversia tan tremenda que eventualmente por los próximos 100 años van a estar peleando por esto. Eventualmente se decide que, ok, las estatuas y el arte realista, malo. Sí es un ídolo. Pero los iconos que ven aquí, que son como más estilizados, que no se ven muy naturales, esto sí está bien, porque no son estatuas y no es muy realista. Entonces, por eso el arte en la iglesia ortodoxa se parece así. Y no usan estatuas, ni hacen el arte como del Renacimiento, solo usan esto. Y de ahí viene. Bueno, mientras tanto, ya se muere Leo, se muere el hijo de Leo y queda su nieto Constantino sexto. Y Constantino sexto, y al mismo tiempo de Constantino sexto, hay un rey de los francos que ven aquí, conquista todo este imperio grande y se declara el emperador de los francos. Y aún más, el papa lo proclama por sorpresa el emperador romano. Y Constantino sexto le dice, hey, ¿qué pasó aquí? Yo soy el emperador de los romanos. Él no, él es un bárbaro, él es francés. Yo soy el emperador. Porque lo has hecho emperador. Y el papa dice, no, porque yo soy el papa. Entonces yo tengo la autoridad de decir quién es el emperador. Y Constantino dice, pero ¿cómo? El Papa nunca en su vida nunca en la historia ha dicho quién va a ser el emperador. Y el Papa dice, no, pero es que mira, yo tengo esta carta de Constantino que dice que yo tengo el derecho de decir quién es el emperador. Esa carta ya sabemos que es falsa, pero con esta carta el Papa toma la autoridad de decir quién va a ser el próximo emperador en el occidente. Entonces ya Carlomagno queda emperador romano entre comillas y los romanos de verdad quedan ahí en el Imperio Oriental diciendo que qué pasó aquí. Y esta es una de las cosas que va a llegar, que nos va a llegar eventualmente al gran cisma. Bueno, entonces, em, entonces la mamá de Constantino sexto, porque Constantino era un iconoclasta y no cree en los iconos, le sacó los ojos a su propio hijo y quedó como emperatriz. Entonces ya esa es la primera emperatriz en la historia del Imperio Romano, o sea, por lo menos la primera emperatriz con poder, porque obviamente han habido las esposas de los emperadores, pero esta fue la primera el primer emperador mujer, o sea, la primera emperatriz. Y ella, por un momento, hubo un plan de casarla a ella con Carlomagno, que ya lo habían hecho emperador de los romanos, y hacer un imperio enorme y unir el imperio de Carlomagno con el imperio romano oriental
pero eventualmente como que no quisieron porque Carlomagno tenía muchas esposas y porque ella ya era muy vieja, no podía tener hijos, entonces no, pero hubiera sido bacano si el imperio de Carlomagno y el imperio romano se hubieran unido, muy bacano, pero no. Entonces, entonces ya, aquí estamos. Por ahí en esta misma época, los romanos mandaron a dos santos, Santo Cirilo y San Metodio, a convertir a los eslavos, o sea, los búlgaros, los rusos, todos esos. Y ellos inventaron el alfabeto ruso para ayudar a convertirlos. Y gracias a ellos dos, los rusos y los búlgaros y los serbos y todos esos del este de Europa son, son cristianos ortodoxos y no católicos, porque vienen de la tradición bizantina y no de la tradición romana. Bueno, pasan los años, o sea, sí, pasan los años y se acaba la dinastía de Leo, de Constantino, de Irene, em, y empieza una nueva dinastía. Y esta dinastía empieza a mejorar el imperio un poquito. O sea, ya el imperio se estabilizó, ya los musulmanes entienden que ya no van a poder conquistar a Constantinopla, entonces como que los han dejado en paz. em, y ya el imperio está otra vez ganando fuerzas y ya está otra dinastía más fuerte en control. Y por fin decidieron que el iconoclasmo ya no sirve, ya es herejía ser iconoclasta, entonces ya otra vez podemos construir más iconos, otra vez podemos pintar iconos religiosos. Entonces pasan los años y el emperador en este momento es Miguel III, que lo llaman el borracho, porque él era borracho y él era como que gay, que muy promiscuo, muy promiscuoso también. Y él se enamoró de un sirviente que se llamaba Basilio. Y Basilio nació en Macedonia, igual a Justiniano, y él poco a poco se volvió poderoso en el imperio, y él se volvió el amante de Miguel III. em, y como que ellos tuvieron como un romance como raro, ellos como que vivían juntos, muy raro, pero eventualmente Miguel como que se cansó de Basilio y tomó a otro amante. Entonces Basilio asesinó a Miguel y tomó poder y fundó la dinastía macedónica. Entonces Basilio ya asesinó a su amante y se volvió el próximo emperador. Y con él, aunque la manera en que ganó poder fue rara y controversial, con él empieza lo que se llama el Renacimiento bizantino. Entonces, después de él ya la gente empieza a tomar más, empieza a conquistar otra vez. O sea, después de él viene Basilio II, que se llama el matador de los búlgaros, porque él conquistó a todo el imperio búlgaro que ven aquí en verde, y conquistó otra vez Antioquía, conquistó a Siria, Armenia se sometió al imperio, ya otra vez está creciendo, ya otra vez está poderoso. Y II, el hijo de Basilio I, bueno, perdón, el nieto de Basilio I, mató tantos búlgaros que lo llaman el matador de los búlgaros. Y hay una historia que ma- que él un día, cuando venció a los búlgaros, le sacó los ojos a cada búlgaro, excepto uno de cada 100 para que él pudiera llevar a los otros a sus casas. O sea, básicamente mató a miles de búlgaros. Pero gracias a esto, al fin y al cabo, pudo restaurar el imperio. Y Basilio II gobernó por décadas y décadas y décadas. O sea, él es emperador que dura más que cualquier otro emperador. Creo que hasta hoy en día es de los reyes que duró más de toda la historia. O sea, es la reina Isabel, un rey en África y Basilio II. O sea, él gobernó hasta que tenía por ahí 90 años. Y bajo él, el Imperio Bizantino está como en su edad de oro. O sea, ya, pues obviamente que el Imperio Romano tuvo su edad de oro, muy bacano,
pero se disminuyó, se cayó el Imperio Occidente, entonces ya queda solamente el Imperio del Oriente, em, pero ya se está otra vez como que restableciendo, ya otra vez hay esperanzas. em, y no solo están conquistando, pero también están influenciando a los lugares alrededor. Em, en este momento, por ejemplo, los rusos por fin se vuelven cristianos. em, Gracias a esta Santa Olga de Kiev y su nieto Vladimir I. ¿Y sabes por qué se volvieron cristianos los rusos? Porque Vladimir decidió encontrar una religión nueva para el imperio. Entonces él mandó a sirvientes a buscar a todos, mandó a los sirvientes a buscar una religión nueva para su imperio. Entonces miraron a los judíos y dijeron, no, no pueden ser los judíos. Los judíos siempre son oprimidos por los demás. Nadie confía en ellos, no pueden ser ellos. Listo. A ver qué tal los cristianos en el occidente, los católicos, los del Papa. Bueno, eso parece bien, pero el Papa tiene demasiado poder y además están en caos todavía, todavía estamos en la edad oscura, entonces ellos no pueden ser. Ok, ¿qué tal los musulmanes? Esto me gusta. Los musulmanes, muy bacanos, están conquistando todo, están teniendo una edad de oro. Genial, seamos musulmanes. Ah, pero hay un problema, no pueden beber alcohol. Entonces Vladimir dice, no, no voy a ser musulmán, porque el alcohol es la dicha del ruso. Entonces por eso los rusos no se volvieron musulmanes. Entonces manda unos sirvientes al Imperio Bizantino, gracias a su abuela que ya se había convertido al cristianismo. Ella y unos sirvientes van a Constantinopla, ven a la Santa Sofía y dicen, no, si hay una religión que puede construir esta iglesia, esa debe ser la religión verdadera. Entonces, gracias a Santa Sofía y gracias a su abuela, Vladimir escoge el cristianismo bizantino y ahí se vuelve cristiana Rusia. Y está tan agradecido al emperador eh, bizantino que les manda unos soldados que ven aquí a la izquierda para ser sus guardias personales. Y se llaman los guardias vikingos porque en este momento Rusia era más o menos vikinga. Listo. Pero poco después pasa el Gran Cisma. El Gran Cisma es básicamente que los cristianos en las partes azules no creen en el Papa, los cristianos en las partes amarillas, verdes, sí creen en el Papa. O sea, en las partes azules, cada obispo era básicamente el Papa de su propio país. O sea, cada país tiene su propio mini Papa, como me gustaría llamarlo, o patriarca, como se dice oficialmente. Y el Papa no tiene, el Papa no tiene poder sobre esos obispos. Mientras tanto, en el cristianismo occidental, el Papa sí tiene poder sobre los obispos y tiene poder sobre los reyes terrenales. O sea, mientras tanto, en el Oriente, el emperador romano es el más poderoso en el cristianismo, pero en el Occidente es el Papa. Y además, el Papa empezó a decir que los romanos orientales no son el imperio romano de verdad, porque ellos no creen en el Papa. Entonces yo voy a elegir a mi propio emperador romano aquí en Francia, que sí cree en el Papa. Entonces, gracias a esto, la iglesia como que se parte en dos, y ahora son los católicos en el occidente y los ortodoxos en el oriente. Y se va a quedar así por los próximos 1000 años hasta hoy en día. Y por eso ya están los ortodoxos. Bueno, poco después de esto, invaden los turcos. Y los turcos van a ser los que eventualmente van a acabar con el imperio. Porque ellos llegan y empiezan a invadir a lo que es hoy en día Turquía. Y ellos luchan con el emperador en la batalla de Manzikert. Y los romanos pierden terriblemente. O sea, ellos pierden horrible, todos se mueren. Y el emperador lo capturan vivo
y el sultán de los turcos pone su pie sobre el cuello del emperador para simbolizar que él ya es superior a los romanos o a los bizantinos. Se puede decir de ambos modos, los romanos o los bizantinos en este momento. Bueno, entonces, los romanos ya pierden a lo que es hoy en día Turquía, Anatolia, como se dice, y por eso se llama Turquía y no Anatolia, porque ya los turcos viven en Turquía. Em, y la dinastía se llama los Seleucidas. Em, bueno, entonces hasta ahí quedó. Pero luego, como tradición, cuando las cosas se ven muy oscuras y como que ya no va a haber esperanzas para el imperio, otra vez llega la esperanza en la forma de Alexios Comneno. Y Alexio es otro de los emperadores muy buenos porque él logra reconquistar a mucho de Anatolia, de lo que es hoy en día Turquía. Él puede vencer a los turcos em, y, y como que previene el colapso del imperio otra vez. Y la vida de él es tan memorable que su hija, que la ven aquí en la mitad, Ana Comnena, escribe la Alexiada, que es básicamente un poema épico sobre la vida de su padre. Em, y, y mientras tanto, pero Alexio no puede conquistar al resto de Anatolia solo. Entonces le hace una propuesta al Papa. Papa, si usted quiere que creamos en usted, que volvamos a ser católicos, por favor, nos mandas unos soldados para ayudarnos. El Papa dice, listo. Entonces, en, entonces él reúne a los reyes del mundo católico y les dice, nos vamos a reunir otra vez con los ortodoxos si es que podemos reconquistar a sus tierras. Y si conquistamos y si reconquistamos a sus tierras, también podemos reconquistar a Jerusalén. Va a ser una guerra santa, una cruzada. Y de ahí vienen las cruzadas. Y la primera cruzada es de por este que se llamaba Robert Guiscard, que era un francés, em, y él, y él con los cruzados vienen desde Europa hasta Constantinopla. Y en Constantinopla, Alexio les da regalos, les da oro, les da provisiones para que puedan ir a luchar contra los turcos. Pero como que el mensaje se, como que se mezcló. Entonces, Alexio cree que los cruzados vienen a ayudarlo a él a reconquistar a las tierras que les quitaron los turcos, pero en realidad los cruzados quieren crear reinos para ellos mismos en la Tierra Santa. Entonces, en vez de ayudar a Alexio, los cruzados van a la Tierra Santa a hacer su propia, a tomar tierras para ellos mismos. Entonces Alexio se queda ahí como preguntando que qué pasó aquí. Me deben estar ayudando a mí. Les di dinero a ustedes, ¿por qué no me están ayudando? Ellos dijeron, porque eres un cismático y no crees en el Papa. Entonces hasta ahí se quedó. Pero de todos modos, porque los cruzados distrajeron a los turcos, los romanos pudieron reconquistar a la costa de Anatolia. Entonces, entonces como que se estabilizó la cosa un poquito más. Entonces ya los romanos otra vez tienen un poco de sus tierras otra vez y los cruzados ya tienen a unos reinos pequeños en la Tierra Santa. Ok, ya la cosa se está mejorando un poquito. Y después de Alexio viene Manuel Comneno. Y Manuel es como él simboliza el momento en que el Imperio Bizantino, el último momento en que el Imperio Bizantino es una potencia mundial. Pues el último momento en el que el Imperio Romano es una potencia mundial. Después de él empieza a caer rápidamente. Pero durante el reinado de Manuel Comneno,
él sirve como un poder diplomático tremendo. O sea, él cultiva relaciones buenas con el Papa, relaciones buenas con el reino de Antioquía, gobernado por un francés llamado Bohemond, relaciones con el reino nuevo de Jerusalén, relaciones con los musulmanes. O sea, él se vuelve como el en la potencia diplomática principal del mundo en este momento. Porque entonces cada vez que alguien quiere negociar con alguien más, lo hacen a través de Manuel Comneno y a través del Imperio Romano. Entonces, otra vez como que las cosas se están viendo bien, pero después de Manuel Comneno viene otra dinastía que es terrible, que se llama la dinastía Ángelos, y ahí y acaban tanto con el imperio que ya nunca volverá a ser potencia mundial. Ya el imperio ya va de caída definitivamente. Listo. Y una causa muy importante de la caída es, son los conflictos de Venecia. Uf, Venecia. Mm. Venecia es una ciudad en Italia que antes le pertenecía al Imperio Romano, pero eventualmente ganó su independencia. Y, y Venecia solamente quiere dinero, solamente quiere plata. Es, entonces está dispuesta a comerciar con los musulmanes y no comerciar con los romanos porque los romanos ya no tienen plata. Entonces, entonces los romanos se están empobreciendo y los musulmanes se están enriqueciendo gracias a Venecia. Y además Venecia es muy, muy, muy católica y odia a los ortodoxos. Entonces por eso siempre están en conflictos. Entonces cada vez en cuando Venecia mata a unos romanos, entonces después los romanos matan a la población de Venecia en su imperio. Entonces es todo un conflicto que dura 200 años con Venecia. Y todo esto culmina con la Cuarta Cruzada, una de las peores tragedias de la historia, en mi opinión, porque lo que pasa es que el Papa llama otra cruzada para ayudar a los romanos. Pero los cruzados ya no tienen plata, entonces los cruzados están allá perdidos en Italia y quieren buscar a alguien que les ayude a llegar a la Tierra Santa para ayudar a los romanos. Y después llega Enrico Dándolo, el duque de Venecia, que lo ven aquí a la izquierda, y les ofrece barcos y dinero y transporte a la Tierra Santa si ayudan a Venecia a conquistar a un par de ciudades romanas. Entonces, aunque deberían estar ayudando a los romanos, los cruzados ayudan a Venecia a conquistar un par de ciudades romanas. Y después, ya que han conquistado esas ciudades, el duque les ofrece otra oportunidad. Hey, les voy a dar aún más dinero si me ayudan a instalar a mi amigo como el próximo emperador bizantino o como el próximo emperador romano. Entonces dicen, ok, entonces Venecia con los soldados con los cruzados, van e instalan a un nuevo emperador en el Imperio Romano. Pero este emperador ya no tiene plata para pagarlos, entonces, ¿qué hacen? Los cruzados matan al nuevo emperador, toman posesión del Imperio Romano y establecen el Imperio de los Latinos. El latino significa básicamente católico en este contexto, básicamente el Imperio Romano católico. Entonces, y no solamente hacen un nuevo imperio, sino que destruyen a Constantinopla, la queman, violan gente, matan gente, toman todo el tesoro, destruyen al hipódromo y esos caballos de bronce que antes estaban encima del hipódromo, los quitan del hipódromo y los llevan a Venecia y ya hoy en día están enfrente de la Basílica de San Marco en Venecia. Entonces queman a toda la ciudad y establecen el Imperio Latino. Y ya lo único que queda del Imperio Bizantino son dos estados pequeños en Epiro y en el sur de Grecia y el Imperio de Nicea, que es a donde se refugiaron la mayoría de los emperadores, perdón, que es donde se refugiaron la mayoría de la mayoría de los, la mayoría de los nobles romanos.
Entonces, por 20 años, el Imperio Romano para de existir. Se queda ahí partido en cuatro pedazos, gobernado por los cruzados y por los refugiados romanos en Nicea. Hasta que eventualmente, dentro de 20 años, Miguel Paleólogo, de una nueva dinastía, puede reconquistar al imperio y vuelve a establecer el Imperio Romano o bizantino, otra vez se puede decir de ambos modos, lo puede volver a restablecer. O sea, ya volvieron a resucitar el Imperio Romano, pero ya pero ya nada da abasto. Porque acuérdense que en el último episodio les dije que ya el Imperio Occidental, después de los hunos, ya no tiene voluntad para luchar más. Eso mismo le pasa al Imperio Romano Oriental después de la Cuarta Cruzada. Ya no hay voluntad, ya no hay plata, ya no hay hombres. Y ya los turcos siguen ahí, siguen conquistando poco a poco, más y más. Entonces, eventualmente, en el último intento para buscar ayuda de los católicos, los romanos se convierten al catolicismo otra vez y deciden, ok, si ustedes nos ayudan, nos volvemos católicos, lo que ustedes quieran, desde que nos den apoyo. Y para darles crédito al Papa, por lo menos intenta darle apoyo a los romanos, pero ya la gente está cansada de hacer cruzadas y ya nadie quiere pelear, ya no hay dinero en la Tierra Santa de todos modos, ya no es económico. Entonces, los romanos pierden más y más tierra. Entonces, ya básicamente el Imperio Otomano, que es básicamente los turcos que ya se han consolidado en un imperio de ellos mismos, el Imperio Otomano, ya ellos se reúnen y conquistan al resto del Imperio Bizantino hasta que llega a tal punto que el Imperio Bizantino ya solamente tiene el sur de Grecia y la ciudad de Constantinopla, porque todavía no han inventado los cañones, entonces todavía no han podido conquistarla. Pero ya sí, ya el imperio está a punto de morirse. Ya hasta los romanos les tienen que rendir homenaje a los otomanos para mantenerse independientes y tienen que ser católicos y tienen que hacer lo que el papa quiera para seguir independientes. Pero aún así no es suficiente. Se quedan ahí esperando la muerte inevitable hasta que eventualmente llega el final. El nuevo emperador, el nuevo sultán del Imperio Otomano, que se llama Mehmed II, decide que él quiere poner su marca en la historia y él quiere hacer eso por conquistar por fin a Constantinopla. Los y por fin conquistar el Imperio Romano. Los persas fallaron, los ávaros fallaron, los musulmanes fallaron mil veces, los vikingos fallaron, los, todos han fallado a conquistar el Imperio Romano, pero Mehmed está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Él construye un castillo al otro lado del mar, o sea, aquí básicamente si ven el mouse al lado de Constantinopla, que se llama el cortador de garganta, porque él le va a cortar la garganta al Imperio Romano. Y después le pide a alguien, a un húngaro llamado Orhan, perdón, llamado Orban, para que le construya un cañón gigante. Este cañón es gigantesco. No es un cañón común y corriente, es gigantesco. Lanza balas de 300 libras. O sea, ese cañón es del tamaño de uno, básicamente. Y aún así, no pueden. Tienen que lanzarle los cañones día y noche, día y noche, día y noche. Y poco a poco, los muros teodosianos se caen un poquito a la vez. Entonces, durante el día, tan, 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 cañonazo, cañonazo. Y por la noche, los romanos, que ya quedan muy pocos, ya están muy pobres, ya están muy cansados, por la noche, rápidamente vuelven a reconstruir las murallas lo mejor que puedan, pero no da abasto. Es un ejército de cientos de miles de hombres en el lado otomano comparado con apenas 2000 romanos. Y eventualmente, y le piden ayuda al Papa, le ruegan al Papa, ayúdanos, 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 ayúdanos.
Y el Papa le ruega a los líderes a los reyes católicos: Ayúdenos, 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 esta es una tragedia. La ciudad, Constantinopla no puede caer. Si cae Constantinopla, cae Europa, cae Roma. No puede, no puede, no puede pasar". Y nadie hace nada. Venecia manda algunos barcos. Génova manda, la ciudad de Génova en Italia, mandan a unos hombres, pero no es suficiente. Entonces, después de 3 semanas de cerco, después de 3 semanas de cañonazos, después de todo esto, por fin cae Constantinopla. En el 29 de mayo de 1453 caen las murallas. Los otomanos entran a la ciudad. Y cuando se enteró de esto, el último emperador romano, Constantino XI, decide, se va a la misa en la Santa Sofía por última vez y decide: yo no me voy a rendir. La ciudad se ha caído y yo sigo vivo. Eso no es justo. Yo voy a morir como emperador. Entonces se quita su ropa fina, se pone una armadura común y corriente y sale a luchar contra los otomanos. Y nadie nunca lo vuelve a ver. O sea, él murió como un héroe luchando con su gente. Hay un mito que dice que antes de morir los ángeles lo rescataron, lo mandaron a dormir por siglos en una montaña para que eventualmente resucite y reconquiste a Roma. Ese es un mito, pero es tremendo. O sea, él se quedó ahí, él se murió ahí luchando hasta el final. Acuérdense que el último emperador en el occidente era un niño de 11 años llorando, rogando por su vida, pero este emperador con su gente luchó hasta el final. Y cuando llegaron, Mehmed ordenó 3 días de saqueo a la ciudad. O sea, los hombres de la ciudad, los hombres de los otomanos podían hacer lo que quisieran a la ciudad. O sea, quemaron todo, cortaron a pedazos las reliquias de los santos, destruyeron a todos los íconos, violaron monjas, violaron niños, violaron mujeres, esclavizaron a la población de la ciudad, em, destruyeron a todo lo que quedaba del imperio. Y cuando llegó Mehmed II y vio lo que había hecho, lloró porque había destruido a un imperio hermoso. Y después capturó al patriarca de Constantinopla y le ordenó que lo coronara el próximo Caesar Rum, y que en inglés, que en español significa el César de Roma. Después de destruir el imperio, Mehmed tuvo, decidió coronarse a él mismo el emperador de los romanos. Eso me parece una ofensa terrible. Y, s- y movió su capital a Constantinopla, la reconstruyó, convirtió a la iglesia de Santa Sofía en una mezquita y, y ahí empezó el Imperio Otomano. Y ahí, pero como cuando empezó el imperio, se acabó el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó antes de Alejandro Magno y terminó durante la vida de Cristóbal Colón. Por algunas métricas, este es el imperio que duró más en la historia. Sufrió crisis tras crisis tras crisis y siempre se volvía a recuperar, pero cada vez se recuperaba menos, hasta que eventualmente alemanes, godos, persas, corrupción, inflación, cruzados, turcos, árabes, ávaros, unos, todos juntos, poco a poco le quitaron la fuerza al imperio hasta que eventualmente tuvo una muerte trágica y quedó ahí el imperio otomano, dizque el nuevo imperio romano. Ridículo. Em, y desde ese entonces ha habido gente que quiere ser el próximo emperador romano, el próximo imperio romano. El primero fueron los otomanos, intentaron, pero nadie cree que son romanos. Eso es solamente un mito que ellos dicen para darles,
para hacerse sentir mejor. Ay, somos romanos, en serio, pero no, no son romanos, son turcos. Em, También intentaron los alemanes, los descendientes de Carlomagno fundaron el Santo Imperio Romano que ven allá a la izquierda, que fue muy grande, pero no muy poderoso, porque poco a poco se, se descentralizó y se partió en varios pedazos pequeños que eventualmente se convirtieron en Alemania. También luego intentó Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial restablecer el Imperio Romano, pero tampoco pudo. Y después los rusos, porque eran ortodoxos, también intentaron restablecer el Imperio Romano, pero tampoco pudieron. Y ahí se acabó el Imperio Romano. Por... Al principio de esta serie les dije que el Imperio Romano, pues la historia del Imperio Romano es mi historia favorita, la más interesante que se ha contado. Y para ser honesto, es verdad, porque es esta historia hermosa y trágica de un imperio que soñó conquistar al mundo y poco a poco lo hizo, hasta que eventualmente con, y se enfrentó con enemigos incontables, con tragedias, con una cantidad de tragedias, con corrupción, con conquistas, y poco a poco se acabó, pero siempre hubo esa voluntad de seguir adelante. Es una historia es una historia trágica, pero al mismo tiempo es una historia hermosa de la voluntad, de la fuerza de voluntad humana para construir, para innovar, para luchar, para lo que uno, pues para el pueblo, para la religión. Es, es una tragedia, pero es una tragedia hermosa. Y por eso me parece la mejor historia del mundo. Gracias por escuchar mis pensamientos desorganizados. Chao.